Hermanito, que el Señor lo bendiga, mi deseo y oración. Estamos aquí nuevamente un día viernes, aquí de las compañías La Serena de Chile, compartiendo un mensaje para ustedes. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, sin esperanzas. Yo creo que una de las cosas más terribles que al ser humano le puede suceder, mis queridos hermanos, es vivir sin Dios, sin esperanza. Uno muchas veces va a buscar trabajo porque tiene la esperanza de encontrar. Uno va al médico porque uno tiene la esperanza de que el médico le encuentre el remedio adecuado para que tenemos. Es decir, que la esperanza, mis queridos hermanos, como dice un dicho, es lo último que se pierde, dicen, ni aún así tenemos que perderla. La esperanza está relacionada con la fe también. Si nosotros confiamos en Dios, tenemos que calladito esperar en Jehová para que Él nos pueda ayudar. Él nunca nos va a dejar solos. El mensaje de hoy día, mis hermanos, se encuentra acá en Efesios capítulo 2 y el versículo 11. Reconciliación por medio de la cruz. Vamos a leer acá lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11 de segunda de Efesios. Perdón, Efesios 2, versículo 11. Vamos a leer en nombre del Señor. Y una sola carta de Efesios, me equivoqué, perdón. Dice acá, San Pablo dice lo siguiente. Por lo tanto, dice, acordado, dice que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles eran los no judíos. Dios había escogido un pueblo que era Israel, no porque el Señor fuera discriminatorio, no. La Biblia dice claramente, Dios le dijo a los patriarcas y a los profetas, mediante la descendencia que es Cristo, se bendecirán todas las naciones de la tierra. Así que el propósito de Dios siempre fuera que la salvación fuera para todo el que la quisiera aceptar. Los gentiles eran los no judíos, ¿ya? Podríamos decir hoy día los no miembros de la iglesia, ¿ya? Y dice la escritura acá, en cuanto dice, a la carne erais llamados incircuncisos. Cuando el Señor hace un pacto con Abraham, los manda a que se circunciden. Ahora, eso era una señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham. Después Israel lo fue practicando hasta los tiempos de Jesús, hasta cuando la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Pero para circuncisarse había que ser importante entrar dentro del pacto de Dios y así uno tenía derecho a las promesas de Dios. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Una de las cosas más terribles que nos puede suceder, mis queridos hermanos, es vivir en esta vida sin Cristo, sin Dios. Dice la Escritura, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cuál era la gran promesa? Que un día iba a venir el Señor Jesucristo a esta tierra, iba a morir por nosotros para que nosotros tengamos la vida eterna. Mis queridos hermanos, hoy día, ¿cuántas personas terribles? Yo tuve un vecino hace poco que se murió de cáncer. La muerte todos los días se lleva a personas, todos los días se lleva a personas la muerte de diferentes cosas, en asesinato, en cáncer, enfermedades. Es terrible, mis queridos hermanos. Por eso una de las grandes promesas que tiene la palabra de Dios es que la muerte no va a existir nunca más. Por eso necesitamos nosotros, mis queridos hermanos, entrar en el pacto con Dios. Hoy día no existe la circuncisión, pero el bautismo. Tenemos que adquirir conocimiento de Dios, tenemos que arrepentir nuestros pecados, tenemos que bautizarnos y tenemos que adorar al Señor, tenemos que congregarnos y perseverar hasta el fin, que puede ser el regreso de Jesús o el fin de nuestra vida terrenal. La Escritura dice, pero ahora cambió. Y dice la Escritura que estábamos sin esperanza. Una de las cosas más terribles que el ser humano, hermano, no tenga esperanza. Yo le digo, hoy día la gente confía en políticos, en tantas cosas, ¿ya? Pero la confianza que tenemos que tener nosotros es en Dios. El reino de Dios es el único que va a solucionar los problemas de este mundo. Por eso el libro de Daniel dice claramente que el reino de Dios va a reemplazar a todos los reinos humanos. Esa es la gran promesa y lo que estamos esperando nosotros. Dice por Él, mediante Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los gentiles y de los judíos, hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esta pared intermedia, cierto, que separaba a los gentiles y a los judíos? Hermano, era la fe en Dios, porque para los gentiles tenían sus propios dioses.
Uno ve claramente cuando Israel caminaba, ellos adoraban a Jehová Dios, pero los egipcios tenían el sol, la luna, tenían las estrellas, adoraban a los animales. Otras culturas, ¿cierto? Tenían a Baal. Todas las culturas tenían ídolos y a veces adoraban las fuerzas de la naturaleza. Lo que nos puede hacer la diferencia entre el pueblo de Dios o no es que tengamos fe en Dios. Y otra cosa que los separaba, que no estaban en el pacto, eran incircuncisos. Ahora, para llegar a formar parte del pueblo de Dios, también habían cosas rituales en el Antiguo Testamento que ellos no practicaban y tampoco se hacían vigentes las promesas. Hermano, el Antiguo Testamento tiene cosas rituales que fueron dadas por Dios, fueron santas, pero cuando vino el Señor Jesucristo, la parte ritual de la ley de Dios se cumplió en el Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura acá, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, dice, en su carne la enemistad, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí mucha gente, ¿cierto? La ley dice de los mandamientos. Acá no quiere decirme, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo en la cruz, Él abolió los 10 mandamientos, como algunos lo malinterpretan. No, la palabra mandamiento significa, mis queridos hermanos, mandatos. Y habían mandatos rituales que no existen. Uno de ellos era la circuncisión, los sacrificios de animales. Porque no puede ser que la ley de Dios, que dice que hay que adorar a Dios, que no hay que tener ídolos, que no hay, cierto, que tomar el nombre de Dios de manera indigna o no, como dice la Escritura, no en vano, o amar no hacer cosas, haya sido la separación, no, pues si esa es la ley moral. Lo que murió fue la ley ritual. Recuerda usted claramente que en Apocalipsis capítulo 12 y 17 dice de que el diablo tiene guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. En hebreo, como hemos leído nosotros, capítulo 8 dice claramente, en el nuevo pacto Dios puso la ley en el corazón. Entonces, cuando la Escritura está hablando de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, dice ordenanzas, está hablando de la parte ritual. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un hombre, haciendo la paz. Es decir, que hoy día las cosas rituales no nos separan, ni también es que los judíos, hermanos, cuando muchos judíos se hicieron cristianos, querían seguir observando algunas fiestas y querían seguir que las personas se circuncidaran. Y esta era una lucha que tenía San Pablo. Dice, mediante la cruz. Dice, mediante la cruz, ¿por qué? Porque el Señor Jesús murió por los gentiles y por los judíos. Reconciliar, dice, con Dios a ambos en un solo cuerpo, judíos y gentiles, matando de ellos la enemistad. ¿Cuál es el gran enemigo que nosotros tenemos, hermanos? No son los mandamientos de Dios, como muchas personas interpretan mal, sino el gran enemigo que tenemos nosotros es el pecado, es el diablo. El Señor Jesucristo, ¿qué clavó ellos, mis queridos hermanos, en la cruz? Él clavó nuestros pecados. Él clavó nuestros pecados en la cruz. Él no clavó los mandamientos, porque los mandamientos es lo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 17 dice, vino y se anunció las buenas nuevas. De paz a vosotros, estando, dice, lejos. Los gentiles estaban lejos a los que estaban cerca. Los judíos estaban cerca. Porque por medio, dice, de él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, dice, extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Algo muy importante. La familia hoy día de Dios está compuesta de personas diferentes, naciones, lenguas y de etnias, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el más principal, Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, dice, os sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Algo muy importante, mis queridos hermanos. Bueno, el pensamiento que queremos ver ya en este momento, ¿cierto? El llamado es, hermano, estemos con Cristo, estamos, ¿cierto? Tenemos esperanza, hemos entrado en el pacto, si nos hemos bautizado en el bautismo de agua y del Espíritu Santo, y así vamos a tener acceso a las promesas de Dios. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal y compartan estos temas con otras personas, y si Dios lo quiere, la próxima semana estaremos subiendo otros temas. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en lo alto de los cielos, Señor,
Te damos las gracias, Señor, que un tiempo no conocíamos a Dios. Todos hemos pasado por esa experiencia, quizás salvo algunos que hayan nacido en una iglesia, Señor, pero también no naciendo en una iglesia uno conoce a Dios, sino que conocer a Dios es algo personal. Uno tiene que tener un encuentro con el Señor, llegar a conocerlo, y también, Señor, estar agradecido por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que tú bendiga y sane a los enfermos, Señor, a los que están depresivos, a los que tienen problemas, Señor, los que han perdido seres queridos, Señor. También queremos orar por una señora que subimos que tiene cáncer, Señor, Margot Rivera. Queremos orar por ella, Señor, si tu voluntad, tú queme un cáncer que le encontraron en el estómago, Señor, y que tú nos puedas dar vida porque en ti está la vida. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mi querido hermano.